Ya estamos aquí en tu reto de luxurización de marca. Estoy feliz de tenerlos a todos conectados en nuestro canal de YouTube de Indira Báez y yo sé que ustedes también están felices de estar con nosotros en este reto de 3 días donde vamos a aprender a vender desde la luxurización, desde lo que es el valor, no desde el precio, que es algo que estamos muy acostumbrados ya hacer directamente. Vamos a dar inicio a nuestro primer reto del día de hoy, a nuestro primer día. Y vamos a comenzar ya con nuestra primera plantilla que habla de por qué te ignoran aunque seas bueno. Ese es el reto del día de hoy, ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Muchas veces nosotros tenemos muchas posibilidades, muchos proyectos, muchos negocios en el cual somos excelentes. Y quiero iniciar con un ejemplo y es de un café. Yo quiero que todos se visualicen, que todos así, yo soy amante del café, señores, a mí me encanta el café. Entonces yo quiero que ustedes piensen en ese café. Cuando nosotros visualizamos en ese café, ustedes van y piensen en el café de la bodega, ¿verdad? Vamos camino al trabajo, van rápido, entran a una bodega y compran ese primer café que ustedes ven ahí en la pantalla, ese café de $1, de 1.50 creo que está costando ahora mismo, ese primer café. Luego vamos a ver un segundo café, que es el de la máquina dispensadora. También vamos camino al trabajo, entramos a un centro, tal vez a un mall, a una cafetería, vemos una máquina dispensadora y este café nos cuesta tal vez unos $3, vamos a imaginarnos, 2 y tanto, $3. Perfecto. Pero seguimos camino al café y ese día decidimos entrar a Starbucks. Entramos ahí y compramos también el café. Cuando entramos y compramos el café a Starbucks, ese café de Starbucks nos cuesta unos 5 o 6 dólares mínimo, mínimo, el café de Starbucks, unos 5 o 6 dólares. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cambió el café? ¿Cambió lo que estaba dentro? ¿Cambió el líquido? ¿Cambió el vaso? No. Cambió la experiencia, cambió el ritual, cambió el contexto. ¿Qué cambió? La percepción. Entonces, cuando ustedes van y compran el café, no es que le pusieron un café diferente. Tal vez sí, tal vez tenemos un café italiano, tenemos otro tipo de... pero cambia la percepción. Entonces puede ser que genuinamente sea muy bueno, pero tú puedes tener el mejor producto, el mejor que la competencia incluso, pero si aún así ellos te pueden ignorar es porque te pueden comparar y te pueden regatear, porque la percepción que tienen de tu negocio está fallando. Y no es que tu negocio sea malo, es que el valor que están percibiendo no es el correcto. No te están percibiendo antes de probarte. Y yo quiero que entonces vengamos aquí. Si tú tienes un negocio y lo que estás enviando afuera, lo que la gente está viendo de ti, lo que la gente está consumiendo de ti, no le está reflejando un valor total, un valor que ellos están percibiendo que es lo que cuesta ese negocio, ese servicio tuyo, lamentablemente, por más precio que quieras poner, por más alto o más que quieras sacar ese precio según tus valores, no va a ser posible, porque la percepción del cliente no lo deja llegar. Cuando te ven inmediatamente dicen, no, eso no vale ese precio. Y ahí es que empieza el famoso regateo, ahí es que empieza el famoso, ¿me lo puedes dejar más barato o no estoy listo? A mis clientes y a mis alumnos siempre le digo, el cliente siempre tiene el dinero para comprar, siempre, sea que lo tiene guardado, sea en una tarjeta de crédito, sea de cualquier manera, siempre el cliente tiene el dinero para comprar. Cuando el cliente no te compra es porque no le has dado las razones suficientes,
los beneficios suficientes o le has agregado el valor suficiente para ellos decir, este es el producto o este es el servicio que yo necesito para que me ayude en mi vida, para que me ayude en lo que yo quiero tener. Si no le das lo suficiente, ellos no te van a hacer la compra, ellos no van a llegar hacia donde ti. Entonces vamos a continuar. Y te preguntarás en esta nueva etapa, Indira, ¿y qué más vamos a aprender? ¿Qué vamos a seguir viendo? Bueno, pues eso es fácil. Tú podrás decirte, ¿por qué yo tengo que escuchar a Indira? Para las personas que no me conocen, ¿por qué tenemos que escuchar a Indira hablar de luxurización de marca? Pues eso es fácil. Yo les digo a muchas personas, googleen el nombre y no vamos a decir más, pero como estás aquí en mi canal de YouTube, te voy a explicar rápido y fácil. Indira Báez es estratega de negocios, Indira Báez es comunicadora por más de 20 años, soy Business Speaker Mentor. También lidero todo lo que es CM Production 1, es una compañía, un estudio de televisión y también tenemos sede tanto en Miami como en República Dominicana. Nosotros creamos todo lo que es una estrategia de negocios desde la idea hasta el lanzamiento. Y si ya tienes ese producto, ese servicio en el mercado, también nosotros trabajamos con diversos canales de televisión para lo que son las pautas comerciales. O sea, que quién mejor que yo, una persona con más de 20 años de experiencia en comunicación y todo lo que tiene que ver con marcas y diferentes casos de éxito para poder llevar la tuya a ese mercado que necesitas. Y si no estás complacida con lo que te acabo de decir, googlea mi nombre y ya, ahí vas a tener más información sobre mí. Entonces vamos a continuar con la Masterclass, que a eso fue que viniste en el día de hoy de este reto. Ser buena no es lo mismo que ser premium o que parecer premium. Tú puedes ser buenísimo en lo que haces, tener muchos años de experiencia, tener todas las certificaciones, tener muchos años trabajando en algo, pero si no pareces lo que tienes, si no pareces premium, si no pareces costoso, lamentablemente la gente no lo va a percibir y no te va a comprar así. El mercado no paga solamente por lo que eres o por lo que estudiaste. El mercado paga por lo que percibe que eres. Y cuando el mercado percibe que no estás a la altura de lo que estás entregando, te mete en el mismo saco que todos los demás. Dice, no, esta persona lamentablemente no tiene la capacidad, aunque la tengas. Esta persona está cobrándome eso, pero no tiene la capacidad para darme ese trabajo, aunque lo tengas. Simple y llanamente porque no percibe eso que tú tienes. ¿Por qué? Porque te pidieron una propuesta y tal vez la propuesta la enviaste en una hoja sin que sea un papel timbrado, o enviaste la propuesta en un email, en un cuerpo de un email, no hiciste un buen PDF, o fuiste a dar la presentación solamente a decirlo todo de boca sin llevar una presentación bien montada, o fuiste a hacer una propuesta de servicio sin un business model Canva, fuiste a pedir un préstamo sin los papeles correspondientes. Entonces, ¿cómo puedes tú pedir valor, pedir un precio alto en un servicio cuando tú no estás reflejando ese precio? Ponte en el zapato del comprador, ponte en el zapato de la otra persona. ¿Podría yo pagar ese precio que estoy cobrando si otra persona viene a venderme eso mismo? ¿Lo pagarías? Si no lo pagarías tú, entonces ¿por qué otra persona tiene que confiar en ti y pagarlo? Quiero saludar a todas las personas que están aquí conectadas en el canal de YouTube antes de proseguir con la Masterclass, y el chat está habilitado. Si tienes alguna pregunta en base a tu negocio, tu servicio, las personas que están aquí conectados ya en el canal de YouTube, puedes hacer la pregunta ahí en nuestro chat. Yo voy a estar leyéndola y te la puedo responder. Sea cual sea tu línea de trabajo, tu línea de producto, hazme la preguntita
y puedo responderla aquí real time, solo a las personas que están conectadas aquí con nosotros. Bueno, proseguimos entonces. Si tienes ese servicio, ese producto, tiene que valer lo mismo en la efectividad de lo que estás dando y asimismo debe verse. No solamente en un producto físico, sino también si es un servicio, asimismo. Las personas que te llamen, cómo es esa automatización, cómo es ese teléfono cuando lo toman, cómo es esa propuesta cuando le envían. Todo eso vale. Entonces, esas son las cosas que se deben ver. Por ejemplo, ¿te acuerdas del café que hablamos en el principio? Asimismo, vamos a imaginarnos con este diamante. Este diamante está en esa cajita de bisutería. Todo lo demás que está ahí vale $1. Todo. Bueno, ahí dice €1, pero no importa. Un euro o $1. Todo lo que está ahí dentro vale €1. Pero ahí hay un diamante. ¿Lo puedes ver? Hay un diamante. Nadie se da cuenta que ese diamante está ahí dentro. ¿Por qué? Porque está mezclado con toda la demás bisutería de $1. Y eso mismo pasa en el mercado cuando tu propuesta de valor, por buena que sea, no está a la altura de lo que tú estás ofreciendo. Y eso mismo pasa cuando, por ejemplo, tú estás también mezclado en un mercado que no es el tuyo. Si tú haces, te pongo un ejemplo, si tú haces networking, yo me imagino que muchas de las personas que están aquí habrán oído la famosa frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú vas a hacer networking, busca los iguales, busca las personas que tú quieres parecerte, esos negocios que quieres hacer. Tú entonces ve donde esas personas, alíate con esas personas. Si tú quieres tener un buen negocio, ve a esos lugares donde esos negocios están. Si tu negocio es un negocio de lujo, no lo pongas en un lugar físico donde los demás negocios son 99 cents. Porque entonces ahí no vas a vender de lujo, te vas a ver costosa, demasiado costosa. Tienes que estar con los iguales. Hay otra frase también que dice, si tú eres un pavo real, no te juntas con las gallinas, te juntas con los pavos reales. Entonces, júntate con tus iguales o con las personas que te reten a ti. Así es los productos y servicios. Ve ahí, júntate con ellos. Si vas a un bazar, que los productos que están cerca de ti también te suplan, sean igual que tú, para que todos sí puedan convivir, ¿ok? El mercado juzga antes de escucharte. Yo recuerdo que hace un tiempo ya, quienes me conocen de antes saben que yo tenía un sobrepeso por un problema ya médico, tenía un sobrepeso bien grande y yo decía, frase que estaba mal por mí, yo decía, yo quiero que me escuchen, no que me vean, que primero me escuchen. Señores, eso es un error. Primero te ven y luego te escuchan. Y eso mismo pasa en el mercado. El producto puede ser muy bueno, pero ¿cómo voy a probar el producto si no lo veo? Primero veo el producto y luego lo pruebo. Primero voy a ver ese envase y luego voy a probar la crema. Primero escucho de él y luego entonces voy a ese sitio. Cuando llego a esa famosa cafetería que puse el ejemplo al principio, primero llego, huelo ese café. Todas las personas que atienden ahí son baristas, están bien uniformados, me llegan, ponen mi nombre en el vaso de café. Toda esa experiencia hace que yo quiera volver, aunque tenga que pagar más. Entonces, el mercado primero te ve y luego te escucha. Cuando te ve y ve que lo que está observando le llama la atención, entonces dice, yo voy a pagar por eso. Los beneficios de tu producto son importantes. Por eso esta masterclass se llama luxurización de marca. No rebranding, luxurización de marca. Vamos a poner esa marca como que es un lujo. Vamos a venderla desde los valores, no desde el precio que tiene. No importa si el precio es igual que el otro producto bajito. Si se siente y se percibe como alto, es de lujo. Que la gente lo perciba como que lo quiere tener. Tenga esa sensación de que, wow,
tengo un producto de CEO Talk, por ejemplo. Una de las ventajas de mi marca, y lo digo con gran orgullo, es que cuando una persona toma, sea una mentoría con nosotros, sea que graba en nuestros estudios de podcast o que toma cualquier servicio de nuestra compañía, se siente en familia y lo dice con orgullo. Estoy tomando clases con Indira, o pertenezco a la familia de CEO Talk, o estoy dentro de esta compañía, y lo dice con orgullo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Eso mismo debe pasar con las personas cuando están tomando algo dentro de tu compañía o dentro de tus productos, que sienta eso. Eso pasaba mucho con Apple en su momento, con lo que eran los iPhone. No sé si ustedes recuerdan que cuando la gente tenía un iPhone, no sé si todavía pasa así, yo soy de esa familia, a mí me encantan mis iPhone y mi Apple, pero cuando la gente decía yo tengo un iPhone, se sentía ese sentido de pertenencia. Y eso es lo que busca la luxurización de una marca. Y eso es lo que se busca cuando se vende desde el valor. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vender mejor no empieza en la venta. No empieza en cuando tú haces la transacción. Empieza mucho antes. Empieza cuando te perciben. Esos primeros segundos que te ven a través de la vitrina, que te ven en la página web, que te ven en la aplicación. Si esa primera impresión dice, este producto es económico, vas a tener que explicar el doble y vas a tener que justificar triple solamente para remontar, para que la gente entienda que tu producto no es económico, sino de lujo. Y muchas veces ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque la gente se habrá ido. Señores, la percepción son segundos. Y si tú vendes por aplicación, por internet, sea lo que sea que vendas, producto o servicio, si vendes a través de un e-commerce, eso es 3 segundos que tienes para llamar la atención. Y si esa llamada de atención es económica, mi producto es económico, se ve barato, se ve que no es costoso. Y cuando digo de lujo, no tiene que ser un Chanel, un Hermes, sino un producto que vale lo que pesa, que es todo lo que has trabajado por él, que todo lo que invertiste por él. Entonces vas a tener que trabajar el doble, porque vas a tener que justificar por qué cuesta eso. Y más adelante vas a ver que eso es un error también. Entonces vamos a dejar que desde la primera impresión podamos tener ese cliente enganchado. Que en la primera impresión de tu producto, desde que vean la foto, desde que vean la imagen, desde que vean esa comunicación de marca, la gente puede engancharse. Si no, vas a tener que justificarlo. Y justificarlo va a ser peor. Más adelante vamos a ver sobre eso. Gracias a las personas que nos están poniendo ahí todos esos mensajitos bonitos y a todo el que se ha conectado. Entonces, ahora sí vamos a ver las 5 señales. Este es el grueso de la clase de hoy. Las 5 señales de que tu marca comunica que es económica. Quiero que pongan mucha atención a estas 5 señales, porque si tienes alguna de estas 5 señales, es la que vamos a tener que estar trabajando. 5 señales de que tu marca es económica. Y vamos a comenzar con la primera. La primera señal que demuestra que tu marca es económica es cuando comunicas el precio y no el valor. Si tu perfil, sea de cualquier red social, tu página web o tu conversación, lo que aparece es la palabra oferta, barato o el más económico del mercado, ya te posicionaste en la bandeja de bisutería que vimos hace un ratito donde estaba el diamante. Ya estás ahí. Y es algo que utilizan muchas personas, muchas marcas. Estamos en oferta, todo en oferta. Somos el más barato del mercado o el más económico del mercado. Y está bien, porque vamos a ser claros. Eso está bien, señores, para las marcas que quieran ser así, porque tenemos que ser también realistas. Hay marcas
que son masivas. Si eres una marca masiva, una marca que quieres venderte desde el precio, si eres una marca que quieres venderte como la más barata del mercado, bienvenida sea a ese mercado. Pero recuerda que esta masterclass se llama ¿cómo? Mírenlo ahí atrás. Luxurización de marcas. Somos marcas que queremos ser luxury. Entonces, las marcas luxury o marcas de lujo o marcas que quieren verse así costosas y hermosas y vendiendo desde el valor, no decimos que somos marcas económicas, ni que somos marcas baratas, ni que estamos siempre en oferta. Entonces, si eso está dentro de tu página de ventas, si eso está dentro de tu comunicación o dentro de tus conversaciones, hay que cambiarlo. Pónganme ahí en el chat, ¿quién de ustedes ha puesto esa palabra dentro de sus comunicaciones o quién de ustedes tiene algo parecido? Sin miedo, no se preocupen, no los voy a delatar, solamente quiero leerlos. Vamos al número 2. El número 2 es la palabra promoción o descuento. Promoción o descuento. Señores, cuando el descuento es tu argumento principal de ventas, le estás enseñando al mercado a esperar a que bajes el precio y a dudar del valor real. Señores, miren, a veces hay marcas que esperan los feriados para hacer sus grandes ventas, pero si nos ponemos a visualizar esas marcas, son casi siempre las marcas masivas, las marcas grandes que son marcas que son masivas. ¿Qué hacen? Las ofertas de Navidad, las ofertas de Viernes Negro, las ofertas de Día de los Padres, Día de las Madres, etc. Pero si ustedes se ponen a fijarse, las verdaderas marcas de lujo no hacen ofertas en los feriados. Las marcas de lujo no hacen ofertas en los feriados. ¿Por qué? Porque si tú haces una oferta en un feriado, ¿qué va a pasar? Vamos a imaginarnos que tú lanzas un producto nuevo en octubre o en septiembre. Tú lanzas una línea de productos o un servicio nuevo o un producto nuevo en septiembre o octubre. En noviembre viene Thanksgiving. Entonces, ¿qué pasa? La gente no te va a comprar el producto ni en septiembre ni en octubre. ¿Por qué? Porque va a esperar que tú vas a poner una oferta en noviembre. Ellos saben que tú pones ofertas. Ellos saben que tú eres amante de poner los descuentos y van a esperar noviembre. O van a esperar tus ofertas de final de año. O van a esperar la oferta de Reyes. Y no te van a comprar nunca a tu precio real. Nunca van a comprar ese precio original. Van a esperar tus ofertas, van a esperar el descuento. Si vas y lanzas un producto con 3 semanas o una semana, solamente tenemos el precio en tal, van a esperar que tú al día número 3 vas a lanzar una oferta flash, porque ellos saben que tú lanzas oferta flash y como tú siempre lo haces, van a esperarla. Entonces, las marcas de lujo, las marcas que son luxury, no hacen eso. Siempre mantienen sus precios. Si en algún momento hacen algún tipo de descuento, es de la siguiente forma. Si tienen un producto, tú compras un producto al precio original y el segundo producto se le pone X cantidad de un descuento, pero tú siempre compras un producto en el precio original. Y dicen que eso es por un día, nunca pasa de un día. Pero yo he visto marcas que dicen, esto es hasta el 3 de agosto y es todavía el 15 de agosto y sigue la misma oferta. Y se pasa el año entero y la oferta está ahí puesta. ¿Por qué? Porque es mentira, ellos siempre van a tener la oferta. Entonces tú debes mantener tu palabra. Si pusiste una oferta, cumple con esa oferta. Pero lo ideal es ni siquiera poner la oferta, porque siempre la gente va a esperar la oferta y nunca te va a comprar en el precio real. Aquí veo quienes pusieron que sí, que levantaron la manito, que usaban esa oferta y ese descuento. Vamos al número 3, ¿verdad? Al paso número 3. Tu marca visual. Señores, eso es súper importante, la marca visual. Cuando tu logo, tus colores, tus fotos se confunden con los de cualquiera, sea de tu sector o de cualquier otro sector. Si te ves igual a todos, te van a tratar como ¿quién? Como todos.
¿Por qué? Porque ni siquiera van a saber cuál es tu diferenciación. Ni siquiera van a saber quién eres tú. Van a decir, esa marca se parece a tal o cual marca. No quiero ahondar mucho en lo que es lo visual realmente, porque no quiero que se confunda lo que es un branding con luxurización de marca, pero lo visual también tiene que ver mucho con la luxurización de marca, en el sentido de que tus colores, tu imagen debe ir acorde con lo que tú promueves, con lo que tú eres. Entonces, debes tener una imagen que hable por ti, ¿ok? Y si te pareces a los demás, entonces eres igual que los demás. Y sobre todo, si tu marca es igual a una marca que no es de lujo o que no es costosa o que no representa lo que tú quieres, entonces ya no hay más nada que hablar ahí. Usted sabe que ya esa marca no es representativa de ti. ¿Ok? Vamos al número 4. Te justificas. Eso pasa mucho y lo dije que iba a hablar más de esta parte aquí. Si explicas más cuando estás haciendo una propuesta, si escribes párrafos defendiendo por qué cobras lo que cobras, si lo premium no se justifica, se comunica con seguridad, tú no tienes que justificar tu precio. Cada vez que tú tienes que decir, no, mira, lo que pasa es que yo estoy cobrando eso porque los productos que yo utilizo para hacer ese producto son de primera calidad, porque lo que pasa es que las horas que yo duro trabajando eso son muchas, porque lo que ocurre es que la tela que yo utilizo para hacer ese vestido la mando a buscar a Egipto, el hilo es de Roma, las agujas son... No te justifiques, no justifiques tu trabajo en un párrafo. Tu trabajo habla solo por ti. Tú no tienes que justificarlo. A la hora que tú tienes que justificar una propuesta, solamente por eso ya tú estás perdiendo el valor. Tu trabajo debe solo hablar por ti. Que cuando las personas lleguen a ti a ver esa propuesta, que cuando las personas lleguen donde ti ya directamente a consultar esa propuesta, sean percata minutos lo que tengan que hablar contigo. No que tú le tengas que explicar por qué tú estás cobrando eso, porque ellos saben por qué estás cobrando eso. Ellos saben cuál es tu valor como profesional. No tienen que preguntarte cuántas horas vas a trabajar para cobrarme eso o por qué eso es tan caro. El que te pregunte, el cliente que te pregunte por qué eso es tan caro, no es tu cliente. Porque realmente si te preguntó por qué eso es tan caro, no conoce tu valor. El cliente que conoce tu valor no ve tu trabajo caro. Reconoce tu valor. No es el cliente tuyo. Entonces usted le dice muchas gracias, bye bye. El cliente que te dice, conozco personas que lo hacen más barato, no es tu cliente. Váyase con esa persona que lo hace más barato, porque usted no baja el precio. Y el bajar el precio y negociar son cosas diferentes, porque entonces no quiero que me digan después, Indira, y si hay una negociación, negociar es una cosa, bajar el precio por presión de un cliente es otra. Y negociar porque se determinó que lo voy a hacer es algo muy diferente a negociar porque no quiero que el cliente se vaya. También son cosas diferentes, que lo vamos a hablar después en otra parte de la clase. Entonces, el número 5, creo que ya vamos al número 5, ¿no? El número 5. Cuando le hablas a todo el público, señores, cuando se le habla a todo el público, no se le habla a nadie. Esa es una frase ya súper trillada, que yo lo digo muchísimo, muchísimo, muchísimo y es real. Cuando le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Nadie siente que estás hablándole directamente a él, así que nadie percibe el valor especial. Si tú tienes un producto y tú me dices a mí, bueno, Indira, lo que pasa es que yo le hablo a los hombres o yo le hablo a las mujeres. Ajá. ¿A qué mujer le hablas o a qué hombre le hablas? No es lo mismo que tú le hables a un hombre
latino que le hables, perdón, a un hombre asiático. O no es lo mismo que le hables a una mujer soltera en sus 20 que le hables a una mujer casada en sus 40. No es lo mismo que le hables a una mujer divorciada sin hijos que le hables a una mujer divorciada con hijos. O sea, cada público es diferente. Por ende, cada segmento de cliente es diferente. ¿Qué sí puedes hacer? Que tu producto tenga una segmentación de cliente definida. Tú puedes hablarle a varios públicos dentro de tu nicho de mercado. Claro que no vas a tener 70 segmentación de públicos, tienes que también definir, pero puedes tener varios nichos dentro de tu segmentación de mercado, dentro de tu nicho varias segmentaciones de mercado, pero debes tenerlos segmentados. ¿Para qué? Para que tu comunicación sea clara y cuando tú le hables a cada uno de esos segmentos de clientes sea fácil. La gente puede entender y sentirse identificado. Oh, me está hablando a mí. Ah, Indira me está diciendo eso a mí. Ah, mira, eso se parece a mí. ¿Ustedes no han visto en algún momento alguna publicidad o algún comercial que ustedes dicen, wow, yo siento que me lo están diciendo a mí? Yo siento como que esa persona me está hablando, ese coach me está hablando a mí, o esa publicidad de cualquier cosa, me están diciendo eso a mí. Ese jabón me lo están diseñando a mí porque yo tengo ese problema con la ropa. ¿Por qué? Porque tú eres el segmento de mercado para la que ellos diseñaron esa campaña. Entonces, cuando usted va a hacer una campaña de redes sociales, usted tiene que tener ese segmento de mercado hecho dentro de sus clientes. ¿Ok? Por eso no se le habla a todo el mundo en sus marcas. Cuando usted tiene ese producto o servicio dentro de su luxurización de marca y dentro de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es usted vender desde el beneficio, usted tiene que saber a quién usted le va a hablar. Cuando sabemos a quién le hablamos directamente, sabemos el dolor de ese cliente, sabemos qué es lo que ese cliente necesita realmente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, dónde le gusta vacacionar. A mí me gusta mucho decir eso, dónde le gusta vacacionar, todo. Y podemos hablarle más directamente a ese cliente y nuestras ventas van a ser mucho más fáciles. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer como un recap. Los 5 puntos que trabajamos son, primero, comunicas el precio, no el valor. Segundo, vives de promociones y de descuentos. Tercero, tu marca visual confunde. Cuarto, te justificas y explicas de más. Y quinto, le hablas a todo el mundo. Entonces, si has marcado o si de esas 5, atentos todos los que están ahí conectados, si de esas 5 usted marcó 2 o más, quiero leerlo en el chat. ¿Cuántas marcaron? No me tienen que decir cuáles fueron. Si marcaron 2 o más, díganme cuántas marcaron de esas 5. Los voy a dejar ahí puestos. Voy a repetir las 5 que acabo de decir. Ustedes me dicen, marqué 3, marqué 2, marqué 1. Comunicas el precio, no el valor. 2, vives de promociones y descuentos. 3, tu marca visual confunde. 4, justificas o explicas de más. Y quinto, le hablas a todo el mundo. Esas son las 5. Si has marcado 2 o más, no es un problema de valor, es un problema de percepción lo que tienes. Tu producto es bueno. Tu producto no tiene un problema. Tu producto tiene todas las cosas positivas tal vez que tú, con lo que tú lo has creado, que tú quieres para él, con lo que tú lo diseñaste con todo tu corazoncito. Pero tiene un problema de percepción. De hecho, es lo que estamos y vamos a seguir resolviendo todos estos días. Pero el día de hoy, lógicamente, tenemos primero que reconocer. Lo que teníamos que hacer es reconocer qué es lo que está fallando. Ya de aquí, que son estas 5 partes,
Ninguna, pero estamos muy... Ah, pero mira quién es, claro que sí. Que de aquí vemos qué es lo que tú estás fallando. Si tienes alguna de las que estás fallando, entonces ahí vamos ahora a vender desde el valor. Si no tienes ninguna, como el caso de esa jovencita Mayerly que está ahí, va a ser mucho más fácil porque ya mañana va a estar totalmente lista para lo que vamos a estar trabajando. Vamos entonces al segundo ejercicio, que es el que nos va a quedar para trabajar en tarea. Señores, este es el test de los 10 segundos. El test de los 10 segundos es lo que van a estar haciendo y me lo van a dejar, sea aquí en el comentario de YouTube, debajo de este video. No tienen que hacerlo ahora, lo pueden hacer cuando lo realicen ya más tarde y vuelven a este video y me dejan el comentario aquí o en nuestro chat. Y es el siguiente: ¿cuánto crees que cuesta lo que vendo? Tú vas a hacer un screenshot, o sea, de tu página web o de tu Instagram. Un screenshot, una fotico de tu página web o de tu Instagram. Entonces, cuando tú hagas esa fotico de tu página web o de tu Instagram, tú lo vas a subir a la historia de Instagram, ¿ok? Cuando lo subas a la historia de Instagram, le vas a poner esta pregunta. Póngamela de nuevo, señor director. Vas a poner esta pregunta: ¿cuánto crees que cuesta lo que vendo? Y le vas a dejar la cajita para que la gente te conteste. Y vas a hacer luego una segunda portadita y vas a hacer una segunda pregunta. ¿Te parece que soy premium o económico? Esas dos portaditas, esas dos fotos que vas a subir con esas preguntas, te van a permitir saber qué piensa la gente de tu producto o servicio. Cuando tú le preguntas cuánto cuesta lo que vendo, la gente te va a hacer saber si la percepción es costosa o barata. Y cuando le preguntas si te parece premium o económico, también vas a ver cómo la gente te está percibiendo. O sea, ambas preguntas es para saber cómo la gente te percibe. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que la gente nos está percibiendo de una manera y, señores, la gente nos está percibiendo de otra. Y eso pasa mucho. La gente, miren, yo he trabajado con marcas que a veces creen que la gente la percibe costosa y no la percibe costosa. Y a veces es al revés, creen que la perciben económica y la gente la percibe costosa. O creen que la gente sabe lo que están vendiendo y la gente no tiene la menor idea de lo que están vendiendo y le preguntan por cosas que no son. Yo conozco a alguien que vendía, y relajo mucho con eso, que vendía dulces y la gente juraba que vendía comida salada, o sea, picadera, y le preguntaban por picadera y ella decía: yo no vendo picadera, yo vendo dulces. O sea, pero la percepción de la gente, ella no entendía bien porque su red social, su Instagram, no estaba bien definido. Entonces tenemos que ver qué percepción tiene la gente de nuestro producto. Estas dos preguntas que ustedes se van a hacer dentro de esa foto que van a poner en su Instagram va a permitirle que ustedes sepan qué la gente está percibiendo de ustedes. Y también yo voy a poder ver qué ustedes están haciendo. Me taguean cuando hagan eso, sea a Indira Báez CEO. Bueno, Indira Báez CEO, taguenme en Indira Báez CEO para yo ver qué ustedes están haciendo y que la gente les responde también. Y luego aquí ustedes escriben, sea en el YouTube o en el chat personal. O aquí en el YouTube es mejor para poderlo ver todos juntos. Después entonces que hagamos esta tarea, que es lo que nos va a quedar, entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que vamos a seguir viendo. Y es que quiero que se queden con esto en la mente. Esto quiero que me le hagan hasta screenshot si quieren. Y es que el problema no es el precio, es lo que se comunica. No es cuánto está costando tu producto. No es que si tu producto cuesta $5, $10, $20, $100. Es lo que estás comunicando con ese precio. Si la gente está entendiendo perfectamente lo que tú estás comunicando con tu marca, lo va a pagar. Si tu branding está bien armado, lo va a pagar.
Si la gente entiende exactamente cuál es la ventaja de tener ese producto que tú tienes, lo va a pagar. Lo que no debes es hacer la venta desde el precio. Debes vender desde el beneficio. Entonces, ¿qué vamos a ver mañana? Tan, tan, tan. Mañana, a partir de mañana, vamos a estar viendo un poquito de nuestro caso de éxito. Miren, ese caso que está ahí es el caso de Cocola Cosmetic. Cocola Cosmetic. Trabajamos este caso, que es nuestro caso de éxito, y el precio es solo un síntoma, como digo yo, es un síntoma, porque la fiebre o el problema es más un fondo. El mercado no percibe el valor. Entonces, con Cocola Cosmetic trabajamos con ella lo que fue su luxurización de marca. No cambiamos un producto, no cambiamos su línea gráfica, su logo. Ella llegó a nosotros con su rebranding hecho. Lo que cambiamos con ella fue su comunicación. Cambiamos con ella cómo la gente la percibía. Cambiamos con ella todo lo que tenía que ver con su comunicación de marca, con sus fotografías, con todo lo que era su marca en sí. El día 3 vamos a tenerla a ella aquí presente en nuestro reto, y ella va conjuntamente conmigo a contarles cómo fue todo ese proceso. Así que los invito a que vean esa marca de Cocola Cosmetic para que vean qué bella está esa luxurización, y ese es nuestro caso de éxito para esta masterclass. No solamente fue el precio, sino también lo que comunicaba y el valor percibido. El producto sigue siendo el mismo, señores. Ustedes verán cuando lo trabajemos. El producto de Cocola en sí es el mismo. Lo que variamos con ella fue su comunicación. Su comunicación, cómo se presentaba el producto, cómo eran las fotos de ese producto, cómo ella comunicó ese producto, el envase del producto. O sea, ustedes verán cuando hablemos sobre ese caso de éxito aquí en vivo. Gracias por sus comentarios. Entonces, no tienes un problema de valor, señores, tienes un problema de percepción. Y mañana vamos a empezar a resolver ese problema. Mañana ya, hoy reconocimos todos los puntos de cuando tienes el problema de percepción, y mañana vamos a empezar a resolverlo. Vamos a ver exactamente qué vamos a ver mañana en la próxima diapositiva. Ahí está el día 2 del reto. Mañana, lo que todo el mundo está esperando: cómo cobrar lo que vales sin justificarte. Vamos a aprender a cobrar, señores, sin tener que justificarnos. Te voy a mostrar la diferencia entre precio y valor percibido, que no es lo mismo. No es lo mismo ese numerito de cuánto cuesta a cuánto vale. También te voy a enseñar por qué creer venderle a todo el mundo es una trampa que te abarata. Cuando le vendes a todos, no le vendes a nadie. Cómo identificar el cliente que paga sin negociar. O sea, ese cliente que te paga el dinero sin preguntarte tanto cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque va a reconocer tu valor. Además, vamos a hacer un ejercicio para que definas el cliente ideal de tu negocio en 5 frases. Todo esto lo veremos mañana, así que no te puedes perder nuestro segundo día de reto, 1 de la tarde en vivo aquí a través de nuestro canal de YouTube. Si conoces más personas que le interesaría que tú estuviste hoy en el reto y dices, cónchale, pero esta clase le interesaría a fulana, a otra persona, mañana 1 de la tarde estaremos aquí en vivo en nuestro reto de YouTube. Todas las personas que entren en vivo van a tener un workbook donde va a estar todo el ejercicio para que puedan trabajar con el cliente, pero solamente tendrán el workbook las personas que entren en vivo. Las personas que lo vean grabado no van a tener acceso a este material. Pero por el momento esto va a estar grabado, así que todas las personas que lo quieran volver a ver, quedará aquí
en nuestro canal de YouTube. También, si ustedes quieren enviárselo a otra persona que ustedes saben que va a necesitar este material, pueden reenviárselo porque va a estar aquí colgado en el canal. Comenten la tarea, que recuerden, suban esta fotografía con la pregunta, lo que le responde a la gente. Vengan aquí de nuevo al video y coméntenme qué le dice la gente para saber cómo lo están percibiendo. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, Dios mediante. Que tengan un fabuloso resto del día.